Hola, ¿qué hay? Bienvenidos a nuestra tele, o mejor dicho, y para hablar como corresponde hacerlo, que no es que se hayan puesto ustedes ahí delante del televisor en este momento, sino que por suerte para nosotros llevan un buen rato disfrutando del contenido de la programación de DGT, de historias, de DGT Televisión. Eso sí, ahora el tiempo, estos próximos 15 minutos son para nosotros y ese cuento para adultos y esa persona que nos trae el cuento, la narración, que siempre tiene charlas interesantes para compartir con todos. Vuelve con nosotros el vicepresidente de la Asociación Española de Egiptología, don Francisco Pérez Vázquez. Hoy les abrimos las puertas de la asociación y de las interesantes actividades que allí se llevan a cabo desde hace ya bastantes años. Es que puede ser de mucha utilidad para ustedes si son también aficionados y amantes de la egiptología o cuanto menos han estado alguna vez, aunque solo sea en plan turista, viendo las pirámides. También tendremos hoy nuestra charla antigua, antiquísima, y le damos la bienvenida nuevamente a don Francisco. Francisco, gracias por venir, bienvenido. Un placer de nuevo. ¿Cuántos socios tienen ustedes al día de hoy ahí en la asociación? Alrededor de 400 socios tenemos. Sí, sí. No necesariamente solo de Madrid, sino de toda España y a lo mejor de diversos países por ahí. ¿Cómo va esto? Hay algunos extranjeros, pero el 95% son españoles y son de toda España los socios, sí. ¿Hay arqueólogos entre ustedes en la asociación o solo apasionados del tema? Hay muchos arqueólogos y también apasionados, al 50% diría yo, que son profesionales que se dedican al tema y aficionados como yo, que soy ingeniero o médicos o de todas las profesiones que vienen como aficionados. De hecho, los directores de las excavaciones que se están llevando ahora mismo en Asuán y en Luxor son socios nuestros, los directores y catedráticos de Historia Antigua que enseñan la lengua en la Universidad de Sevilla es socio nuestro. O sea, que son socios tanto profesionales como meros aficionados. En la revista que editan ustedes, que me interesé lógicamente por echarle un vistazo, aparece un mapa inmenso, lo que es del mundo mundial, o sea, de todo el mundo, ¿no? Sí. Y la cantidad de puntitos, me parece que estaban señalizados en rojo, como es lógico, que representaban un museo o un sitio donde se pueden ver piezas egipcias. O sea, que ese arte milenario, ese arte, esas esculturas, esas tumbas, esas momias, están distribuidas, lo que ha salido hasta el momento de allí, ¿verdad?, de las excavaciones, están distribuidos por todo el mundo, se pueden ver por todo el mundo. Por todo el mundo. Qué grande es eso, ¿no? Sí, desde los grandes museos como son el Louvre, el Británico o el de Turín, que quizás es el más importante y no lo sabe la gente. No, es la primera noticia que tengo, sí. ¿Cómo es el de Turín, ya que lo ha nombrado? Fantástico. ¿Sí? En Turín se llevó quizás de piezas grandes la colección más importante que hay fuera del Cairo. Después del Cairo, quizás el de Turín sea el museo más importante. Y después en todos sitios, en Madrid tenemos también una colección egipcia y en todas las capitales que se precian tienen colecciones de... Estas piezas salían de Egipto, lógicamente por negociaciones, puede ser. También el expolio se ha encargado de unas cuantas, de cientos o de miles, pero en fin, que no siempre tenemos que pensar en lo malo de aquellos ladrones o aquella gente que sacaba cosas para hacerse rico, ¿no? Bueno, sí, en origen sí. En el siglo XVIII y XIX llegaban allí los ingleses y los franceses y los cónsules sacaban y se llevaban todo lo que querían, porque estaba permitido. Pero antes, me decía usted en una conversación previa que tuvimos, que antes de esa época, pues no, es como quien se encuentra una china en el campo y se la lleva para su casa, ¿no? Eso es. Qué gracia. Eso es. Llega un momento en el que ponen coto, que lo ponen a mediados del siglo XIX, se crea el Servicio de Antigüedades Egipcio, dirigido por un francés, Auguste Mariette, y pone coto. El primer coto es repartir al 50%, y se reparte al 50% los excavadores extranjeros que están invirtiendo y el gobierno egipcio que se lo lleva al Museo del Cairo, al 50%. Pero a partir del principio del siglo XX ya prácticamente todo lo que se excava tenemos la obligación de dejarlo en Egipto, no puede salir nada. Decíamos que hablaríamos de las actividades, que las hemos dejado a medias, de la Asociación Española de Egiptología. Tienen ustedes una biblioteca impresionante que se han ido haciendo, bueno, pues poquito a poquito. Organizan ustedes viajes una vez al año. ¿Qué más? Por supuesto, tienen todas las películas que se hayan podido hacer sobre el tema. Cursos, damos cursos, cursos de lengua, cursos de historia.
a lo largo de todo el año tenemos un curso donde se dan créditos universitarios por el estudio de la cultura y la historia de Egipto, y cursos puntuales y conferencias, y nos dedicamos. Francisco, en las películas se abusa mucho de la fabulación del misterio. Bueno, las películas es lo que es, películas, y tienen que tener en tensión al espectador. Misterio, como usted nos decía en la anterior vez que nos visitó, hay y seguirá viéndolos, pero no del calibre que se exponen, ese calibre de ultratumba y faraones inmensos convertidos en monstruos, arrasándolo todo por venganza. Parece que hasta ahí no llega la cosa. No, hasta ahí no llega. Y lo de las maldiciones, que lo comentábamos antes de entrar, sí que existe, porque los egipcios sí que escribían una maldición para todo aquel que entrara en su tumba y lo molestara. Vaya. Vamos, yo de hecho he estado hace muy poco y he visto la más antigua que había visto hasta ahora, porque estuvimos en el poblado donde vivían los obreros que hicieron la pirámide de Keops, que se llamaba Jufu en egipcio. Nosotros lo llamamos Jufu. Entonces los obreros vivían allí y allí están sus tumbas. Y en una tumba de un obrero pone una maldición: todo aquel que entre en esta tumba y moleste la tumba será atacado en el agua por el hipopótamo y el cocodrilo, y en la tierra por la serpiente y el escorpión. Caramba, qué miedo, wow, impone. Lo ponían, sí. Sí. Bueno, pues ya casi que nos vamos acercando al tiempo para el relato. Volvemos al Antiguo Egipto y seguimos en la familia de la que habíamos hablado en el relato anterior, del programa anterior, ¿verdad? Exactamente. Bueno. Sí, porque voy a contar otro de los cuentos del papiro Huéscar que contamos la otra vez. Sí. Francisco, solo una cosita antes de que se me olvide, que las neuronas a nuestras edades, a la mía, son las que son. Cuando hablamos, y en las películas lo hemos visto, sobre todo en las películas religiosas bíblicas, de esclavos construyendo las pirámides, no exactamente, eran obreros con unos derechitos, no sé qué, pero bueno, eran obreros, a lo mejor luego lo podemos desarrollar. Vamos sí. Eran obreros los que construyeron las pirámides. No había esclavitud en Egipto en esa época. Y mucho más tarde puede ser, cuando crean un gran imperio, pero en esa época, ya le digo, había un poblado donde vivían con sus panaderías, donde le producían el pan, las cervecerías, y tienen sus tumbas allí, o sea que eran obreros. Lo que ocurre es que acaparaban muchos obreros durante la inundación. Los campos estaban anegados durante 3 meses y en esos 3 meses le daban trabajos públicos a la gente, a los agricultores, que eran el 90% de la población, que se habían quedado sin trabajo. Interesante, sí. Trabajaban en obras públicas, que entonces eran las pirámides. Vamos al relato. El cuento ya comentamos que son los hijos del rey Keops, que en egipcio es Jufu. Lo de Keops es un nombre que le ponen los griegos, que le cuentan a su padre una serie de magias, de hechos mágicos para distraerlo en la corte. Dice: entonces se levantó para hablar el hijo del rey Hordedef y le dijo: has oído ejemplos de la sabiduría de los que han pasado, pero el pasado no se puede distinguir, en el pasado no se puede distinguir la verdad de la mentira. Hoy, en tu propio tiempo, hay un sabio sin igual. Y su majestad le dijo: ¿quién es él, Hordedef, hijo mío? Y el hijo del rey Hordedef le contestó: hay un plebeyo llamado Yedi que vive en Yet-Seneferu, una ciudad. Es un plebeyo de 110 años, que come 500 panes y una pata de toro como carne, junto con 100 jarras de cerveza hasta el día de hoy. Él sabe unir una cabeza que ha sido cortada, sabe hacer que un león marche tras él con su correa por el suelo y conoce los números de los departamentos del dios Tot. El dios Tot es el dios de la sabiduría. He aquí que la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto, Jufu, Keops, había pasado mucho tiempo buscando para él los departamentos del santuario de Tot para construirse su propia tumba, o sea, su pirámide. Él quería aprender del dios Tot la construcción de su pirámide. Entonces dijo su majestad: Hordedef, hijo mío, tráemelo. He aquí que se prepararon barcos para el hijo del rey Hordedef y él viajó agua arriba hacia Yet-Seneferu.
Después de que los barcos se atracaran en la orilla, él viajó por tierra sentado en un palanquín de ébano cuyas pértigas eran de madera incrustada en oro. Una vez que llegó a Yetzenetferu, el palanquín fue bajado y se levantó para dirigirse a Yedi, después de haberlo encontrado tumbado sobre una estera en el umbral de su casa, con un sirviente a su cabeza dándole masaje y otro untándole los pies. Entonces el hijo del rey Jordedé dijo, este es el saludo, tu estado es como el que vive antes de la vejez, tiene 110 años, que normalmente lleva a la muerte y al entierro y al unirse con la tierra, mientras que tú estás dormido hasta el amanecer, libre de enfermedad y sin el carraspeo de la tos. Le está diciendo que lo ha encontrado joven. Saludos, oh venerable. Y siguió, es para convocarte con el mensaje de mi padre Jufu para lo que yo he venido aquí. Tú comerás los manjares que el rey da y él te conducirá a su debido tiempo con tus padres que están en la necrópolis. El rey se encargará de enterrarte. Y Yedi dijo, en paz, Jordedef, hijo del rey, amado de tu padre, que tu padre Jufu, justo de vos, te premie, que él promocione tu lugar entre los ancianos, que tu alma actúe contra tus enemigos y que tu alma conozca los caminos que llevan a la puerta del que viste alcanzado. Saludos, oh hijo del rey. Entonces el hijo del rey Jordedé extendió sus brazos hacia él, lo levantó y fue con él hacia la orilla abrazándolo. Yedi vino hacia el norte en el barco en el que estaba el hijo del rey Jordedé, y después de que hubieran alcanzado la residencia, el hijo del rey Jordedé entró para informar a la majestad del rey del Alto y Bajo Egipto, Jufu, soberano, vida, prosperidad y salud. Mi señor, te he traído a Yedi. Pues ve y tráemelo, le dijo el padre. Su majestad se encaminó hacia el patio columnado de palacio y se hizo pasar a Yedi hacia él. Entonces su majestad dijo, ¿qué es esto, Yedi? No hacer que yo te haya visto antes. Y Yedi dijo, viene el que es convocado, mira, se me ha llamado y he venido. Y su majestad dijo, ¿es verdad lo que se dice de ti que sabes unir una cabeza que ha sido cortada? Contestando Yedi, sí, yo lo sé, soberano. Y su majestad dijo, haced que se me traiga al prisionero que está en la cárcel y que su sentencia sea ejecutada. Pero Yedi dijo, no a una persona, soberano. Mi señor, no se ordena hacer tal cosa con el rebaño escogido. Muy bien, Yedi. Entonces se le trajo un ganso y se le cortó la cabeza. Se colocó al ganso en el lado occidental del patio columnado y a la cabeza en el lado oriental. Luego Yedi dijo sus palabras de magia y he aquí que corrieron las dos partes, se unieron y el ganso salió graznando. Entonces la majestad de Jufu, justo de vos, le dijo, se dice que tú conoces los números de los departamentos, que era lo que él quería, del dios Tot. Contestando Yedi, por favor, yo no conozco esos números, oh soberano mi señor, pero sé el lugar en el que están. Y su majestad dijo, ¿dónde están? Y Yedi dijo, hay un cofre de pedernal en la cámara del inventario de Heliópolis, mira, están en ese cofre. Y su majestad dijo, ve y me lo traes. Y dijo Yedi, oh soberano mi señor, no soy yo realmente el que te lo traerá. Y dijo su majestad, ¿quién es el que me lo traerá? A lo que respondió Yedi, el mayor de los 3 niños que están en el vientre de Reyedet es quien te lo traerá. Dice, ¿y quién es esa Reyedet? La mujer de un sacerdote de Ra que ha quedado embarazada por el dios Ra. Entonces, es una introducción a la siguiente dinastía porque es una teogamia. Le cuenta que estos 3 niños son los reyes de la siguiente dinastía. Y como en muchas culturas, los dioses dejan embarazadas a mujeres que dan a luz a los reyes que van a reinar posteriormente. Bueno, me parece que tendremos que tener una tercera ocasión para hablar del panteón de dioses del Antiguo Egipto, que también será interesantísimo. Muy brevemente, porque ya prácticamente estamos fuera de tiempo. Debajo de las arenas todavía quedan cantidades industriales, de tumbas, de cosas impresionantes, de toda esta cultura que tanto nos fascina. No hay dinero para sacarlo todo a flote, ¿verdad?
Tiempo podría haberlo, pero no hay dinero. No hay dinero para sacarlo, no hay dinero porque es muy caro llevar a cabo una excavación de este tipo. Nosotros financiamos en nuestra medida a las excavaciones españolas. Hemos financiado varias. El Ministerio también aporta bastante, algunas de ellas la aporta bastante, pero son caras por el material que hay que llevar, por los equipos multidisciplinares, aunque la mano de obra en Egipto es muy barata. O sea, los obreros locales son muy baratos, pero todo lo que hay que llevar hace que sea muy caro. Pues se acabó nuestro tiempo ahora, Francisco. Francisco Pérez Vázquez, vicepresidente de la Asociación Española de Egiptología. Ha sido interesantísimo. Han sido interesantísimos los dos programas y las dos historias. Infinitas gracias por mi parte y por parte de todos nosotros, y quién sabe, lo mismo continuamos hablando de Egipto, ¿de acuerdo? Un placer. Gracias. Gracias a ustedes, queridas y queridos telespectadores, y hasta prontito. Un cuento, eso sí, para los adultos en Déjate de Historias Televisión. Adiós.